Al ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos No Renovables. Ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Mucho gusto, me da mucho placer conversar con usted y compartir con su distinguida audiencia las inquietudes que usted tenga. Ministro, según anunció el presidente Lenín Moreno, pues el gobierno asumirá ese valor extra en los costos de las planillas de luz en los meses señalados. Estamos hablando de los meses desde marzo hasta el mes de agosto. Pero, ¿cuál va a ser exactamente el procedimiento para ejecutar esta resolución que ha sido tomada por el presidente? Muy bien, me permite explicar. En realidad hay que tomarlo conceptualmente como una compensación. Número uno, la factura, esta es la forma como se va a aplicar. La aplicación es así. Número uno, la factura de marzo-agosto, que es el periodo de pandemia, pero de 2019, que cuando era normal el consumo, esa se replica en 2020. Como que fuera lo mismo, normal, ¿no es cierto? Primera, importantísima. Pero, como la pandemia, el estado de emergencia y la exhortación quédate en casa, significó un incremento del consumo eléctrico, el incremento del consumo residencial eléctrico es asumido por el Estado, automáticamente. ¿Cómo se calcula? Si le toma la del 2019 y le replica en el 20, todo el exceso cubre el Estado. Ahora, ministro, ¿qué pasa si el consumo de energía eléctrica de estos meses, digamos del 2019, es mayor al consumo real de los meses del mismo periodo, pero del 2020? El 2020 tiene un registro. Ya finalmente se tomaron las lecturas correctas. Ese queda ahí, ese registro queda ahí. El que se va a tomar como referencia para calcular el exceso es el del 2019. Entonces, de esa manera, todo lo que está por encima, que es lo que verdaderamente impactó en cada residencia, por quedarse en casa, por hacer teletrabajo, por hacer teleeducación, por todas las circunstancias que significaron y que todavía significan en muchos casos quedarse en casa, todo ese valor de consumo incremental no paga el residente, lo paga el Estado. Ahora Número uno, este es el primer punto importante. Todo lo que consumió en exceso no lo paga el residente. Ahora, esto se lo va a hacer, como usted dijo hace un momento, se lo va a hacer en forma general, automática, independientemente de que las personas, los consumidores hayan hecho o no un reclamo en las empresas eléctricas. Correcto. Sin embargo, viene un sin embargo. Supongamos que algunas personas, algunas familias salieron de la ciudad. Es decir, no consumieron en su residencia. Se registra solamente lo que está en la lectura, y eso es lo que paga. O sea, si es menos, pues paga menos. Siempre va a ser el beneficio mayor, entonces. Exacto. Sí, es decir, ahí se aplica exactamente lo que usted acaba de decir. Paga lo que verdaderamente marcó la lectura en el medidor. Sin embargo, viene otro problema que se presenta durante la pandemia. Y es que a veces la gente y una gran parte de todo este grupo de consumidores que se llaman de tarifa de la dignidad, muchos de ellos trabajan en la calle, pagan una tarifa de $7, $7.20, $7.15, pero si no trabajan en la calle porque están confinados, no podrían pagar el mes, no pueden pagar el siguiente mes. Automáticamente, dice la resolución de la agencia de regulación, automáticamente se difiere ese pago a 36 meses, plazo. Ya está. Entonces es suavito cómo va a pagar. Lo que no pudo pagar el mes de marzo, se difiere y lo va a pagar suavito.
A 36. Pero para esto tiene que llegar a suscribir un acuerdo de diferimiento de esos pagos. Nada. ¿No? La resolución es automático. Entonces él va a recibir, el cliente, el usuario, usted, yo, cualquiera de nosotros que tenemos nuestros pagos de residencia, vamos a recibir en la factura de agosto, la de mañana, la que empieza mañana, que se entrega en septiembre, el resumen completo. Y le dice, todo lo que pasó en la pandemia, de marzo a agosto, está resumido en esta. Los beneficios, número 1, el no pago de los excesos. Número 2, el cobro a plazos por la falta de pago. Número 3, jamás se le cortó el servicio eléctrico. Y eso también es importante. Ahí va a estar señalado entonces el reembolso. Todo, el resumen sale ahí en esta factura de marzo. Pero ya de una vez en esta factura de agosto, digamos, se puede hacer esta nota de crédito, se puede descontar el valor de esa planilla. Fantástico, usted acaba de tocar la tecla perfecta. Me faltaba. Y los que ya pagaron, incluyendo el exceso. Así es. Porque mucha gente ya pagó. Claro. Ya sí, me pagaron. Incluí el exceso, sí, consumí más. Reembolso en nota de crédito. O descuento en la factura siguiente, la futura. Entonces le van descontando, dice, ya no paga esto otro, porque se le está descontando lo que pagó en exceso. O sea, reembolso. Es decir, entran estos números, estos conceptos clarísimos, ¿no? Réplica, año pasado con el presente. Asume el pago de todos los excesos, paga el gobierno. Pagos atrasados, totalmente diferidos, me parece otra palabra, diferidos. Menores consumos, paga lo que dice el lector del medidor, ¿no? Y también hay algo más, no hay necesidad de hacer reclamos, eso tiene que aparecer en la factura. Y la va a leer en la factura de agosto todito los beneficios. ¿Y no hay la opción de devolver el dinero en efectivo? No, ha sido prohibido por la ley devolver en efectivo. Esto no va a ser posible entonces. No hay cómo. En momentos en que en muchas de las personas pues ya pagaron, como usted bien dice, han pagado y han pagado algunas facturas extremadamente altas. Sí. Y lastimosamente todos necesitamos algo de liquidez en un tiempo de crisis. Tiene razón, pero no es posible legalmente. Entonces simplemente se le paga con la factura siguiente, ¿no? Se le va la nota de débito, eso sí, la nota de débito, si quiere la nota de débito, que ahí sí es opcional, pero puede tomar la opción, dice póngame en una nota de débito en mi banco, ya, y se va al banco. O también viene el pago descontado. El mes siguiente le descuentan tanto, el mes siguiente, o sea, regresa a la normalidad, ¿se acuerda? La normalidad. Regresa y paga con lo que ya pagó en exceso, o sea, propiamente no paga. Simplemente se descuenta con el pago que ya lo hizo. Ahora hay que tomar en cuenta también que no solamente hubo un incremento debido al confinamiento, porque obviamente la gente estuvo en sus hogares y eso implicó que consumieran mayor cantidad de energía eléctrica, sino que también hubo una gran cantidad de casos de errores en las facturaciones de las empresas eléctricas, y esto se dio porque como no se tomó la lectura real de los medidores, sino que se hizo un promedio, en muchas ocasiones este promedio era extremadamente alto. Le doy un ejemplo, una persona que pagaba aproximadamente $80 de luz, de repente le llegó al siguiente mes una factura de $600, lo cual no tiene sentido. Es decir, uno puede entender que absolutamente que aumente, pero perfecta la pregunta. Esa ya está contemplada en el libro. Cuando se le hace la réplica del pasado hacia el presente, ahí quedó ya, anulado el resto. O sea, todo lo que fue incorrecto queda ya automáticamente arreglado. Pero además vienen los arreglos, si es que, por ejemplo, los que pagaron ya. Dicen, bueno, qué bestia, qué brutos, ¿cómo la empresa me puede cobrar tanto dinero? Pero bueno, necesito la electricidad, no quiero que me corten. Y eso que sí le dijimos.
Yo le dije al consumidor inmediatamente que que comenzó la pandemia, en marzo, yo ya le advertí y el presidente también, y le advertí con una resolución, que no va a haber paralización, no va a haber corte de servicio eléctrico. Sí, no va a haber, no se suspende el servicio. Tampoco le vamos a cobrar por los excesos, ya le dijimos, pero ahora lo que estamos haciendo es darle una certeza de que la refacturación también, ahora sí, tiene una forma clarísima de cálculo. Con respecto a esto de estos errores, esta es la última pregunta que le hago con referencia a este tema específicamente. Con respecto a estos errores, algunos funcionarios pues perdieron sus empleos, obviamente, porque tenían una responsabilidad directa. ¿Se va a seguir con las investigaciones para determinar otras responsabilidades que haya en las empresas eléctricas? Todas. No se ha terminado el proceso, porque estoy siguiendo como normalmente debe ocurrir. Al final son seres humanos previo a un debido proceso. Y el debido proceso es una investigación. Y el debido proceso es una evaluación de su gestión. Entonces sí, viene el proceso de sanciones, pero con un debido proceso. Claro, que es lo justo y es lo que tiene que haber. Justo, exactamente, es lo justo. Ahora, señor ministro, cambiando de tema, quería consultarle un tema que no está pues dentro de su cartera de Estado. Sin embargo, usted pues ha estado muy próximo al tema de la renegociación de la deuda de Ecuador, y ahora pues ya tenemos luz verde después que en la Corte de Nueva York no se diera paso a la demanda de estas dos firmas de inversión que intentaban justamente detener el proceso. En este caso podríamos esperar ya que el próximo lunes, que este lunes que viene, el 3 de agosto, se va a realizar la votación. Vamos a tener entonces la aprobación, vamos a contar con esa mayoría, con ese 66% que se requiere, o tal vez más gente, más de los tenedores que puedan aprobar la propuesta ecuatoriana para renegociar la deuda. Sí, aspiramos a eso. ¿Cuánta seguridad hay? El Estado ecuatoriano ha hecho todo lo que se le ha pedido que haga. Hemos hecho tantas cosas importantes durante este periodo tan tremendo. Se han tomado tantas decisiones para corregir una cantidad de cosas, incluido el combate a la corrupción, como los medios de comunicación colectiva han dado cuenta al respecto. Entonces decimos nosotros, del lado ecuatoriano diríamos, ya hemos cumplido, ahora sí, califíquenme. ¿No es cierto? Entonces ese proceso sí aspiramos que se dé durante estas próximas 2-3 semanas, ¿no? Pero ¿con qué porcentaje de aprobación se cuenta hasta el momento? Bueno, se cuenta, creo que Richard Martínez, el ministro, anunció que algo así como 66%. O sea, 66 es el requisito, lo mínimo que pueden tener para que sea aprobado justamente. Es que justamente se aspira que llegue a ese. Exacto. O sea, que se sumen, si y no especialmente después de la resolución que usted acaba de escuchar del juez en Bloomberg, yo también la leí, con esa referencia que usted hace, que es absolutamente correcta, es una invitación al resto que se sumen. Ese es. Es decir, de la Corte, se sigue trabajando. Súmense, claro, sí. Se sigue trabajando en estos días que quedan, justamente para que el lunes podamos obtener más de ese 66%. Se pueda llegar, porque ese es un punto central de la renegociación de todo el proceso de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. La renegociación de la deuda entra como parte de esto. Entonces, esta es otra credencial. Dice, ya se renegoció la deuda. Han firmado todos, o han firmado este número 51, 60, lo que sea por ciento. Ya, entonces ahora sí, viene esa credencial, es como la última. Dice, ahora sí, firmemos el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo es lo más importante para darle dos cosas, si usted me permite. Primero, devolverle la credibilidad a la nación. Porque perdimos la credibilidad cuando, teniendo la plata, no pagamos. Y se decretó el default. Esto hirió la credibilidad del Ecuador. Ya nadie le creía. Y por eso es que hemos tenido que sufrir realmente con una cantidad de exigencias. Ya están todas.
Entonces estamos en ese proceso de restauración de la credibilidad. Firmada la carta de intención con el fondo, esta es otra historia, porque estamos en la conquista, ahora sí, de la confianza. ¿Confianza de quién? De los inversionistas. Porque tenemos un potencial, y permítame subrayar, potencial de recursos naturales listos para convertirse en manufactura, listos para convertirse en inversión, listos para convertirse en trabajo, listos para convertirse en empleo, listos para convertirse en desarrollo. Porque tenemos esos recursos. Y también tenemos una buena práctica, que se convierte en las mejores prácticas, que es cuidado ambiental y responsabilidad social. Ahora, destaquemos un poco qué es lo importante para el país de renegociar la deuda, es decir, qué beneficios específicos para que justamente todas las personas que nos están escuchando entiendan la importancia de poder llegar a renegociar la deuda. ¿Cuáles son esos beneficios que va a tener Ecuador con esta renegociación? Decía yo credibilidad. Y credibilidad es seguridad jurídica. Miren. Para las inversiones extranjeras en nuestro país. Dice seguridad jurídica. Están exhibiendo una seguridad jurídica. Ecuador se está exhibiendo con una bandera de seguridad. Vengan. Porque perdieron la confianza en nosotros. Y vea en lo que hemos caído. Usted y yo sabemos. Hemos caído en una serie de problemas de deuda totalmente inconsultos para no tener una calificación peyorativa, inconsultos, o sea, no estaban compatibles con lo que ocurría en el mercado internacional. Pero en cambio esa era la única opción, pero era una opción costosísima. Entonces hay que ir saliendo de cada uno de estos y vea usted que honrando las deudas, aun cuando sean mal hechas, las que vienen, las que han sido, pero honrándolos, porque al final esa es la credibilidad como se construye, esa es la forma de construcción de la credibilidad, honrar las deudas. Muy bien, las hemos estado pagando. Y vea, qué manera de pagar que ya han bajado. Ya no nos falta mucho, como diríamos. Y encima de eso tenemos un acuerdo por 17,000 millones con los acreedores. Entonces, estamos en ese proceso de reconstrucción de la credibilidad y esto es una gran señal para nuevas inversiones. Porque no se puede vivir con el resto, no. Ya no da internamente el país. Impuestos, no, pues ya no da. Además, señor ministro, esto va a dar un alivio financiero para los próximos años y estamos hablando que no solamente va a beneficiar a este gobierno, sino a los gobiernos que están por venir. Absolutamente correcta. Es decir, hay una renegociación con un plan de pagos que, se imagina lo que es, empiecen por ni siquiera el siguiente gobierno, no, el siguiente del siguiente. Así es. ¿Pero qué le correspondería entonces a los próximos gobiernos si ya se da esta renegociación? Porque obviamente... honrarla. Pero esto no significa tampoco que no tengamos que seguir endeudándonos. Hay que honrarla. Y esto quiere decir, bueno, pues estamos abiertos. Y vea usted lo que acaba de declarar el presidente Duque en Colombia. Estamos abiertos. Esta economía está abierta a la inversión. Es decir, el mundo entero, después de... Todos asumimos que tiene que pasar la pandemia. Todo el mundo entra en este proceso de reactivación económica. Es que la contracción ha sido gigantesca, porque hablar de un 30%, eso es una contracción gigantesca. El destrozo del nuevo COVID-19 ha sido pavoroso. Es un destrozo total. No tuvo clemencia con nadie. La economía, la tecnología, los sectores. Fíjese usted el turismo, cómo arrasó con el turismo. Le acabó el turismo. Están en un proceso, pero totalmente de ver cómo revivimos la industria del turismo. Porque probablemente durante muchos años le hemos desarrollado a la industria del turismo como una alternativa de desarrollo limpio. Vea usted. Y qué golpe. Nadie quiere moverse. Nadie quiere meterse en un hotel. Nadie quiere meterse en aglomeraciones. Tiene miedo, tiene temor. Entonces tenemos que
superando todo. Tenemos un futuro incierto, por lo menos por los próximos 2 años, como usted bien lo dice, señor ministro, y por supuesto este alivio financiero que... Pero con alivio. Este alivio financiero va a ser completamente necesario para claro, el país, para poder salir adelante, porque como le dije hace un momento, igual vamos a necesitar seguirnos endeudando. Claro, porque y en el área mía, de la gestión de este ministerio, tengo las partes importantes que son las monetizaciones. Esto ayuda, y esto le va a ayudar, por supuesto, al gobierno que viene, ¿no es cierto? Acabamos de poner la estructura legal que cubre la concesión de la refinería de Esmeraldas. Bueno, son 2.600, 2.300, 2.500 millones de dólares que se van a invertir. ¡Wow! Esto es enorme. Esto es un nuevo tren de refinación, o sea, crea empleo también, crea trabajo. Y ese es solo un ejemplo. Pero hay muchos más. Viene Monteverde, viene Termomachala, todos estos van a concesión. En el sector minero también. Y gracias por tocar el sector minero. Esa es la esperanza del país. Porque claro, estamos hipotecados desde el punto de vista del petróleo, ¿no es cierto? Pero en la minería todavía no. Entonces tenemos que arreglar el catastro. Esto es muy importante. El catastro es la mejor forma de ver registrados los números de manera ordenada. Es decir, no hablar solamente de esto es un potencial, aquí podría haber este mineral, aquí podría haber esto. No, el catastro es un registro real. Ya con seguridad podemos tener datos que son confiables. Entonces, el catastro minero en este año, que es lo que queremos aprobarlo, reabrirlo, estaba cerrado, lo reabrimos. En este año esto le abre al Ecuador posibilidades de inversión de un orden bastante significativo en la minería. Bueno, el verdadero sustituto de los ingresos petroleros. Esperemos que sí, señor ministro. Tenemos muchas esperanzas en lo que puede ocurrir. Todos tenemos. A futuro. Sí. Así es. A raíz de esta pandemia que lastimosamente nos ha complicado en la crisis económica, que lastimosamente ya venía desde antes de la pandemia, venía desde el año pasado, desde octubre del año anterior, pero ahora se ha profundizado. Esperemos que el déficit lo acarreamos desde 2014 cuando se derrumbó el precio. Aún más todavía, venimos acarreando esa crisis hace muchos años. Esperemos pues que todas estas posibilidades de ver un buen futuro para Ecuador pues se den así como usted lo está augurando. Le quiero agradecer al ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pues como siempre por habernos acompañado aquí en este espacio informativo. Con mucho gusto, me ha dado un gran placer.